¿Qué tal? Bienvenidos a este viaje al centro de los datos, capítulo 5, para hacer un recorrido que seguro nos va a llamar la atención en este tiempo de encierro, de cuarentena, donde las imágenes que vienen desde afuera parece que fueran un viaje, ese viaje que no podemos hacer. Bueno, este viaje, esta escena que les estoy mencionando tiene doble connotación, porque es un lugar físico, Uyuni, en Bolivia, y a la vez un connotado trozo de nuestra historia. En Uyuni hay un vagón de tren antiquísimo, oxidado, que parece perdiéndose ahí. Y sobre el vagón, que sus historias debe tener, ¿no? Una leyenda. La ecuación o una de las ecuaciones asociadas a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. La mayor representación de modernidad, progreso, de avance, de ciencia. ¿Cómo pueden contrastar en un solo lugar, convivir en un solo espacio, esa máquina que parece perdida en el tiempo, el tren, pero a la vez la invitación que hace Einstein con esa maravillosa teoría? ¿Qué tiene que ver con el viaje al centro de los datos? Mucho, porque hay ecuaciones con historia por todos lados y no estamos tan conscientes de ello. De eso nos va a hablar nuestro invitado de hoy, Francisco Rojas. Bienvenidos a este viaje. La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. Pero antes de ir con Francisco, María Paz Fernández, editora de 24 Data y académica de la Universidad Diego Portales, tiene algo muy interesante que contarnos. Desde su posición como periodista e investigadora, ¿cuál es la recomendación de esta semana para poder leer un recomendado de prensa? Claro, parte de nuestra inspiración como programa es ofrecer información de calidad en este mundo infoxicado, donde nos llenan de tanta información y datos. Aquí un recomendado que vale la pena escuchar. Hola amigos, quería recomendarles algunas importantes noticias que han salido en la última semana. Mi favorita, no por la temática, porque es bien terrible, más bien por la visualización, es la portada del New York Times del domingo pasado, en la cual se grafica la tremenda crisis de desempleo que tienen en el país norteamericano, que por cierto es un reflejo de todo lo que ocurre también en otros países debido a la pandemia. Me parece que es tremendamente interesante que, además de las cifras que son el récord de desempleo, digamos que es el desempleo más alto desde la depresión de 1929, alrededor de un 15%, un poco más de un 14%, y en 1929 fue alrededor del 29%. Lo interesante de esa portada es cómo lo han graficado. El gráfico, la caída del empleo, digamos, es tan profunda que alcanza a cubrir toda la portada del diario, haciendo que el gráfico se vuelve una experiencia para entender la información noticiosa desde otros registros, desde incluso un registro más allá de lo visual, sino que también emocional, porque la profundidad de la curva y lo angustiante que puede ser, lo abrumador que puede ser que este gráfico tome toda la portada del diario, de uno de los diarios más importantes del mundo, me parece que es claro y relevante de conocer. Sin el ánimo de caer en el cliché, esto de que una imagen vale más que 1000 palabras, literalmente, la imagen gráfica de esa caída en picada del empleo en Estados Unidos es brutal. No se me ocurre otra manera de calificarlo. Y seguro le duele al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hace unos años, nada más en 2016, a esta hora, en este momento, le estaba preparando su campaña en tierra derecha para lograr la presidencia, con una promesa que era justamente esa, el empleo.
Y de eso nos vamos a lo prometido, como cosa medular de nuestro programa, junto a Francisco Rojas, un interesante físico cuya tarea, además del campo de investigación que desarrolla como académico, también está entregada a la divulgación científica, con una propuesta súper interesante: ecuaciones por el mundo. Bien, estamos encerrados, está la cuarentena en pleno desarrollo, sobre todo en algunas comunas donde se ha dictado esto, y la posibilidad de viajar es complicada, pero dentro de esa misma lógica de viajar, de llevarnos por el mundo, Francisco Rojas, doctor en física de la Universidad de Florida y académico e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos hizo una propuesta hace un tiempo atrás, digo así, nos hizo porque publicó en el diario La Tercera algo muy interesante sobre ecuaciones por el mundo, que es una especie de viaje para poder ir conociendo en una combinación súper interesante entre física y turismo, no sé si podemos llamarlo así, pero hoy día queremos hacer ese viaje también con él. Francisco, gracias por ese artículo y gracias por recibirnos hoy día literalmente en tu casa. Hola Carlos, ¿cómo estás? No, muchas gracias por la invitación, yo encantado, es un placer de verdad, gracias. Yo destacaba este artículo que es Ecuaciones por el Mundo, porque tú vas mostrando cómo en algunos parajes están instaladas literalmente fórmulas que han cambiado el mundo. Voy a partir por la primera que tú mencionas en ese artículo, que es un tren abandonado en Uyuni, en Bolivia, donde está en esos vagones viejos, oxidados, y vamos a mostrar algunas fotografías mientras conversamos, la fórmula que hizo saltar al estrellato a Albert Einstein y que cambió el mundo literalmente, que es la teoría de la relatividad. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquitito alguna historia referida a esta. ¿Cuál es la brillantez que hay detrás de esta ecuación? Bueno, Einstein desarrolló la teoría de la relatividad como en dos etapas. La primera, que se llamaba la teoría de la relatividad especial, y después vino la relatividad general. La ecuación en el tren de Uyuni es sobre la relatividad general. El primer gran descubrimiento de la teoría especial era de que el tiempo y el espacio cambian, no dependen de quién los mida, el tiempo se dilata, las distancias se contraen, depende de quién las mida. Es algo absolutamente demencial, porque es como que, literalmente, si yo me subo a un tren y ando por el tren, después cuando vuelvo más joven. Ahora, por supuesto que esa juventud, eso que es tan chiquitita que nadie la nota, por supuesto. Pero, por ejemplo, no sé, en la película Interestelar, ahí aparecía, quienes la vieron, bueno, no voy a decir ningún spoiler, pero ahí era medio dramático, que los cambios de los tiempos eran mucho más intensos y la gente volvía mucho más joven. Bueno, ahí tuvo un drama en eso. Y eso es lo que es justamente la interacción del tiempo con el espacio a grande escala, a las escalas del cosmos y el universo, en la que justamente está reflejada en esta ecuación de la relatividad general que está en el tren en Bolivia. Y bueno, en muchas partes del mundo también está plasmada, pero eso quise poner esa foto porque me pareció brillante, ¿verdad? Y a nosotros nos han enseñado mucho sobre esto, sobre este físico que tiene una cabellera especial, que cuando uno busca el icono de genialidad siempre aparece ese clásico, claro, bigote y la chasca de Albert Einstein, ¿no? Y teoría de la relatividad es como la etiqueta, pero no entendemos mucho, no está tan instalado entre nosotros. ¿Cuál es el impacto que tuvo la relevancia en el tiempo? Si pudiéramos hacer ese viaje en el tiempo y poder indicar más o menos cuánto nos heredó a la fecha. Bueno, uno podría hablar de dos grandes herencias, una del punto de vista conceptual de nosotros cómo entendemos el universo, y otro más desde el punto de vista práctico. La tecnología que se desarrolló a partir de eso son dos grandes áreas que uno podría estar todo el día hablando. Del punto de vista conceptual, Einstein, con el concepto que tiempo que ya no es absoluto, como lo era antes de Einstein se pensaba que el tiempo, bueno, corría de igual en todas partes, era algo absoluto, que práctica casi divino, pero Einstein rompió con esos esquemas y dijo, bueno, de ahí viene el nombre, relatividad, que el tiempo es relativo, no es lo mismo. Si yo hago
un experimento acá y mido el tiempo que, no sé, que oscila un péndulo, qué sé yo, se demora un segundo en ir para allá y para acá. Si yo lo hago, por ejemplo, en el planeta Marte, no se demora un segundo, el mismo péndulo, exactamente igual, no se demora un segundo. Si yo estoy cerca de un objeto grande como el Sol o un agujero negro, ahí es mucho más lento. Entonces, ese fue el gran quiebre del punto de vista filosófico de cómo vemos el universo. Y lo otro, que también las distancias también no son las mismas, todo eso cambió después de Einstein. Y bueno, desde el punto de vista tecnológico, la teoría de la relatividad dio lugar a un montón de cosas en lo que se llama física de partículas, que al final del día desencadenaron un montón de avances en la electrónica moderna. Todos los computadores funcionan con las leyes de la mecánica cuántica, más bien dicho, pero la relatividad también está ahí. El primero que se me viene a la mente, hay un montón, de los avances que se inventaron fueron al mezclar estas dos grandes teorías, la cuántica con la relatividad, fue el descubrimiento de la antipartícula. Y esas, por ejemplo, uno dice, bueno, son súper alejados, ¿dónde me voy a encontrar con una antipartícula? Pero, por ejemplo, si uno tiene que tomarse un PET scan, estas imágenes médicas que uno tiene que ir al laboratorio, cualquier cosa, ahí PET significa Positron Emission Tomography, que es una imagen de emisión de positrones, y los positrones son justamente estas partículas que salieron se predijeron a partir de la teoría de la relatividad junto con la cuántica. Hay un montón de ejemplos que quizás también te podría contar, pero quizás por el tiempo no estamos un poco apretados, ¿no? Pero están más cerca entonces de nosotros de lo que uno cree, ¿eh? Están mucho más cerca. Sí, yo claro. No me habías imaginado que tenía esa conexión, esta teoría de la relatividad, que es una cosa grande que uno observa con tanta fascinación, pero a la vez con tanto miedo, porque no sabe si al meterse ahí va a encontrar algo comprensible o no. O sea, si lo puedo aterrizar en un examen médico, no me puedo imaginar algo que sea, hoy día sobre todo, más cotidiano, más doméstico. Pero hay otras cosas más. No sé, ¿querías decir algo, Francisco, sobre eso? Sí, una aplicación mucho más cercana al GPS, probablemente. Como el tiempo pasa más lento a medida que uno se aleja de los objetos grandes como el planeta Tierra. Por ejemplo, el tiempo pasa más rápido, de hecho, a mayor altura. Entonces, a la distancia donde están los satélites que nosotros utilizamos con el celular para poner Waze, al utilizar el GPS, eso también necesita esa corrección de los relojes internos de los mecanismos electrónicos para poder sincronizarse los satélites con nuestros celulares. Y esa es otra aplicación de la teoría de la relatividad. Hay otro físico que también fue bastante disruptivo y que es ícono sobre todo en el último tiempo, Stephen Hawking, que bueno, ya no está con nosotros desde hace muy poquitito, es muy reciente su partida. Sí. Bueno, tengo que confesar también y decir por ahí que Stephen Hawking te citó a ti en alguna de sus investigaciones, uno de los trabajos que tú realizaste, así que no es menor, lo pongo sobre la mesa para que el público también entienda el tenor de la conversación. Y Stephen Hawking tiene un escrito, hay algo, una fórmula suya escrita en la abadía de Westminster que tiene que ver con esta fórmula que hizo cambiar el paradigma sobre la temperatura de los agujeros negros. Ahí te la dejo a ti porque yo más allá no voy a poder explicar. Bueno, antes de Hawking, de nuevo, el agujero negro de nuevo fue un descubrimiento que surgió de la teoría de la relatividad de Einstein. Cuando uno resuelve esas ecuaciones, uno se da cuenta que existen estos lugares en el universo que son muy extraños, en donde se genera una especie de capa, de membrana protectora, en que todo lo que está dentro de esa membrana, uno puede pensarlo como una esfera, pero una esfera imaginaria, ¿no? No existe algo ahí en esa esfera, sino que es simplemente una región en el espacio, en donde si uno cruza esa región, después no puede salir nunca más. Y eso aplica absolutamente a todo lo que conocemos del universo, en particular la luz. Entonces, los agujeros negros, que son estos llamados objetos, no son más que estrellas que empezaron, las estrellas son por supuesto súper luminosas, pero se empezaron a contraer y generaron de repente esta membrana que los blinda ahora, y la misma luz que uno emite en la estrella ya no puede salir. Se convierte por supuesto en este objeto completamente oscuro donde no escapa
absolutamente nada, ni siquiera luz. Y como entendemos nosotros ahora lo que es la temperatura, es justamente la emisión de luz. Eso es la temperatura. Uno no siempre la ve, uno pone, por ejemplo, la mano en un calefactor, uno siente el calorcito, pero ahí uno está recibiendo fotones, está recibiendo luz en un espectro que se llama el infrarrojo, que el ojo ya no lo puede detectar, pero sí los sensores de la piel lo pueden detectar. Entonces, cuando un objeto no emite absolutamente nada de luz, de ningún tipo, ningún color, de ninguna nada, entonces no tiene temperatura absolutamente. Entonces, por ende, los agujeros negros no pueden tener ninguna temperatura. Hasta que Hawking se dio cuenta de que al mezclar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, se dio cuenta que los agujeros negros sí emitían una cierta temperatura. Lo cual era absolutamente era paradigmático, porque no se podían, estaban en contradicción las dos teorías de alguna manera. Sin embargo, los cálculos de Hawking se han reproducido el otro día las conté, aproximadamente 40 maneras distintas. Es un resultado súper robusto, en de que es prácticamente imposible que esté incorrecto. Y eso da lugar ahora, por supuesto, a un montón de investigación que todavía no se puede entender. Hay un montón de cosas que son producto de este cálculo de Hawking, en el cual quizás están las llaves de entender un poco más el origen del universo, como el Big Bang, y hacia dónde vamos. Oye, qué interesante, y así entre nos, en confianza. ¿Ya? Yo estoy encerrado en mi casa, tú estás en la tuya. La gente que nos ve también está en la intimidad de su hogar. ¿Qué se siente que un físico tan reputado te cite? Cuéntanos un poquitito además sobre el trabajo que tú realizaste y por el cual fuiste mencionado en una investigación de Hawking. O sea, bueno, hay mucha gente, o sea, Hawking cada vez que escribe un paper también citaba un montón de gente, entonces tampoco es tan especial. Ya, pero es como que Maradona o Pelé te invita a jugar a la pelota, un poco eso. Claro, sí, es un gran honor, en verdad, claro, sí. Hawking estaba trabajando en estos últimos años en lo que se llama la paradoja de la información del agujero negro, que justamente surgió de su cálculo original del año 74. Y a partir de ese, digamos, casi 50 años, tratando de resolver lo que se llama esta paradoja, que a grandes rasgos es simplemente de que cuando cae un objeto en un agujero negro y nada de esto puede salir, hay una cosa que se llama pérdida de la información de verdad, información cuántica. Y eso, bueno, es un problema que todavía tenemos que no se puede resolver. Ahora hay nuevos descubrimientos, hay nuevos avances sobre este problema, y es justamente lo que estaba trabajando Hawking con otro profesor en Harvard que se llama Andrew Strominger. Y bueno, yo también resulté que justo estaba trabajando en cosas similares, y yo con un colega, amigo, un griego, escribimos un paper sobre estas cosas, y bueno, resultó que le sirvió a ellos de alguna manera para su propia investigación. De eso se trata la cita. Oye, sigamos con el viaje. ¿Dónde nos llevarías? ¿Cuál crees tú que es una buena estación para encontrar otra ecuación que sea notable y que podríamos conocer hoy día en esta conversación? Bueno, ahí inmediatamente yo diría Leiden, en Holanda. Ya. Porque no tan solo hay una ecuación, hay un montón de ecuaciones, porque Leiden era era una de las universidades que era la cuna de los avances en mecánica cuántica, sobre todo, o la física moderna, a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Y hay un montón de fórmulas, tienen un museo al aire libre que está por un montón de calles de la ciudad de Leiden, hay un montón de ecuaciones que están dibujadas y pintadas por artistas reputados. Y ahí está, por ejemplo, la misma ecuación del tren de Uyuni en Bolivia también está plasmada en una pared allá en Leiden. También están los descubrimientos de la física cuántica, el spin del electrón, que es esta particularidad que el electrón es un punto, pero también gira, lo cual es demencial también, porque uno se imagina un objeto grande que puede girar, ahí uno puede definir un giro. Sin embargo, las partículas puntuales, como los electrones, no son lo único, hay un montón más, que tiene esta particularidad que está asociada a la rotación.
y sin embargo, aunque parezca también algo un poco ridículo como a girar un punto, lo hacen, interactúan como si giraran. Y habían dos físicos que se llaman George Uhlenbeck y se me olvidó el nombre del segundo, que era, el apellido era Goodsmith, y que eran profesores de la Universidad de Leiden, justamente cuando desarrollaron esta teoría del electrón y que giraba y que probablemente tenía que tener un giro, pero que era extraño, pero sí calzaba con todo el experimento y sí podían predecir cosas nuevas. Y eso también está plasmado en un segundo piso, en una muralla ahí en Leiden. Y así hay un montón de ecuaciones más que quizás podemos, con la imagen ahí las podemos ir mostrando también y jugando con ellas. Sería una buena idea, me parece, de pronto instalar esta lógica, esta narrativa desde el recorrido, como desde estaciones turísticas, desde lugares que están pintados, sí, desde murales, para poder aproximar en los colegios. No sé qué te parece esa idea, aprovechando que estamos en cuarentena y los profesores tienen que tomarse de muchos recursos para poder enseñar cuestiones que son más áridas. Es una muy buena idea, es una súper buena idea. Podríamos hacer algo así para acercar la ciencia a los niños y a toda la gente, en verdad, sin salir de sus casas. De hecho, en esta conversación hay cuestiones que yo ignoraba de frentón. Lo que me estabas contando sobre el GPS y la teoría de la relatividad de Einstein, la verdad es que no había hecho esa conexión. Yo me puse a mirar también el puente Brum en Dublín, con la historia de William Rowan Hamilton, que literalmente rayó una parte del puente, no sé si con una navaja, sí, con qué habrá sido, pero la grabó ahí, se le ocurrió una idea y dijo, sí, esto es lo que estoy buscando. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y cuál fue la ecuación que grabó en ese lugar? Bueno, la ecuación se llaman los cuaterniones, que hoy en día se conocen como los cuaterniones de Hamilton. Y la historia era de que él salió a caminar con su señora un día. Y bueno, hace rato ya que venía pensando en lo que se llama una generalización a los números complejos. Los números, si no se recuerda, los números reales son los números que uno puede dibujar en una línea recta. Y uno pone el número 0, el número 1, el número 2, así sucesivamente. Los números complejos es como el plano cartesiano más o menos, donde uno tiene dos colecciones de números y uno pone en el eje horizontal, uno pone unos números en el eje vertical, que se llama el eje Y, normalmente pone una segunda componente. Los números complejos son de este tipo, que son con dos componentes y tienen particularidades que son prácticamente, hasta mágicas le llama la gente. Tiene una componente que se llama la componente imaginaria. Bueno, hay un montón de propiedades matemáticas que tienen estos números. Y Hamilton se le ocurrió de que si uno quisiera extender esta magia a tener más componentes, no solamente dos, quizás tres, se dio cuenta que con tres esta magia no podía existir. Sin embargo, con 4 él tenía la intuición de que sí, entre esas 4 dimensiones probablemente existiría esta magia. Y lo pensó por mucho tiempo y nunca lo pudo encontrar, hasta que de repente caminando con su señora junto al Royal Canal en Dublín, se le vino a la mente cuál tenía que ser la fórmula fundamental que definía estos números, y no tenía dónde escribirlo. Agarró su cortapluma, se tiró para abajo y en la madera talló en el puente para que no se le olvidara la ecuación. Bueno, y hoy en día ya no quedan muchos vestigios de su rayado, pero sí, por supuesto, hoy en día hay una plaquita que conmemora ese momento ahí en el puente de Dublín. Es notable porque, y yo aprovecho de recomendar lo que escribiste en la tercera, así partíamos esta conversación y lo vuelvo a marcar, porque tú lo calificas ahí como un acto de vandalismo notable, así que me parece muy buena la bajada. Sí. Vandalismo matemático. Claro, exactamente. Oye, Sí. si pudiésemos pensar nosotros lugares aquí en Chile, que me voy a tomar del programa de Pancho Saavedra, lugares aquí en Chile Ya. que hablen desde esta misma dirección, desde descubrimiento, desde ideas de científicos, de personas notables que le han heredado cosas al país o a la ciencia en general. ¿Se te ocurre un par de ideas de pronto de dónde podríamos nosotros empezar a marcar estas ecuaciones u otras cosas? Por supuesto. Sí.
Bueno, por ejemplo, en Valdivia es una región donde ha conglomerado un montón de gente súper destacada en física y en biología también. Por ejemplo, ya está Claudio Teite. Claudio Teite fue uno de los más grandes físicos que ha tenido Chile en su corta historia científica. Y o sea, perfectamente se podría, algunas de las ecuaciones que descubrió Claudio Teite, bueno, ahora Claudio Münster es su nombre actual, se podría hacer un homenaje a sus cosas. Y bueno, así quizás tendría que pensar un poco mejor para tener una visión un poco más de qué ecuaciones han sido más importantes que otras. Eso igual siempre es complicado. Pero sí, o sea, en Chile tenemos científicos que por supuesto astrónomos también, un montón que también han contribuido son de renombre internacional, que podríamos también hacer algo. Quizás al dibujar alguna ecuación en alguno de los montes del norte donde están los observatorios sería algo lindo que hacer. Pero ahí quedaron ya dos ideas. Una cosa incipiente, pero dos ideas que podrían ser puntos de partida: Valdivia y el norte de Chile. Vamos a ver cómo resulta eso. Gracias por las ideas, Francisco. Gracias por este recorrido, por enseñarnos un poquitito más. De verdad que encuentro que la mirada que le ofreces a la física ayuda a acercar mucho. Y eso sin duda alguna se agradece. Y es la idea de esta conversación también. Muchas gracias a ti, Carlos, por la oportunidad también. Y yo, un placer. Me encanta ver de estas cosas, así que yo feliz. Que estén muy bien. Nos vemos, cuídate. Tú también, Carlos. Nos vemos. Chao, chao. Con esa invitación nos quedamos. A ver si ustedes encuentran otras ecuaciones, otros lugares que tengan este tipo de historias que resultan súper interesantes. Nosotros nos despedimos y por supuesto a nombre del equipo de Estudio C Televisión les dejo invitados para que continúen en los días que siguen con una programación que está llena de sorpresas. Agradecidos de que ustedes estén semana a semana con nosotros enviándonos lo mejor de su buena onda, de sus comentarios y otras cosas que en la medida de lo posible vamos contestando a través de nuestras redes sociales. A nombre del Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez, también muchísimas gracias por su compañía. Que tengan excelentes días.